Epistemología y Desarrollo Nacional, Desarrollos Históricos, a cargo del doctor Jorge Eduardo Muro Arbulú, quien cuenta con un doctorado en Física de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ha dictado diferentes cursos como métodos matemáticos para los negocios, negociación y manejo de conflictos, toma de decisiones, teoría de juegos, comunicaciones eficaces, gerencia de proyectos, análisis de datos masivos para el negocio, visualización avanzada de datos, dirección de la innovación, machine learning y computación cuántica usando los software analítica y Ayton de la fecha 2025. De esta manera brindamos un fuerte aplauso y recibimos al doctor Jorge Eduardo Muro Arbulú con su conferencia magistral. Adelante, por favor. Acá tiene el... Si te avanzas y acá punto. Ok, adelante. Buenas noches. La epistemología es algo, una palabra abstrusa o desconocida quizá, pero es esencialmente la filosofía de la ciencia. Esto tiene una gran relevancia a partir del descubrimiento o la creación de la mecánica cuántica, porque antes se entendía que el mundo era lo que era, el ser y el conocer eran casi lo mismo, la luna era la luna, lo que tocábamos era eso, pero a partir de la mecánica cuántica eso cambió y la epistemología tuvo grandes problemas. Valor y desarrollo. ¿Qué es lo que le da valor a algo? Bueno, son los activos tradicionales que pueden no decir nada acerca de qué hace a las instituciones valiosas. No solo un conjunto de gente muy capacitada y no solo propiedad intelectual, patentes o copyright. Es el material intelectual formalizado para producir mayor valoración de activos. Acá tenemos un ejemplo, a junio de 2025, valor en libros de Microsoft versus el valor de mercado. El valor en libros de la acción era $43 a junio y 479 en valor de mercado. Fíjense en la tremenda apalancamiento. Es 11.1, pero entonces por cada dólar en valores tangibles el mercado ve $11.1. Y aquí tenemos la evolución del precio de mercado sobre valor en libros. Y esto es una cosa que ha pasado, que en este año 2025 ha disminuido, porque el valor histórico de Microsoft es, respecto a su valor en libros, es de 13.3, como lo dice ahí, de 2020 hasta 2024. ¿Por dónde empezar? Según el Centro Nacional para la Educación de la Calidad de la Fuerza de Trabajo, compuesto por las universidades Staff, Fletcher y Wharton, se hizo un estudio en 3.100 centros de trabajo y un 10% de equipos reportó, en inversión en equipos, reportó un 3,4% de productividad, pero un 10% en educación reportó un 8,6% en productividad. Vemos que la educación va por adelante. Ahora, una historia alemana. Alemania, poco conocido, que no existía hasta no hace mucho. Eran 39 estados y se unen esos 39 estados bajo la conducción de Otto von Bismarck y nace Alemania. En 1871, ayer nomás. Y la pregunta que se hacen los alemanes es, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo competimos? Bueno, en 1879 se inventó el foco, el foquito, que todos hemos conocido. Y
Los alemanes, o cierta clase de alemanes, proponen competir con Estados Unidos e Inglaterra en radiación, porque ellos estimaban que la radiación estaba el futuro de la investigación. Llámese con color, intensidad, cantidad y emisión. En 1893, Wien, un investigador austriaco o alemán, sostuvo que a mayor temperatura, menor longitud de onda. Y esta ley tuvo validez hasta que se dio lo que se llamó la catástrofe del ultravioleta. Es decir, que para ciertas longitudes de onda o energía no cumplían la ley de Wien. ¿Qué pasó? Que en 1900 Max Planck descubre una fórmula y él no quiso atreverse a formular lo que implicaba su fórmula. Esa fórmula implicaba que la energía o lo que fuera se generaba en paquetes, no era continua, era en cuantos, quantum en latín es un paquete. Entonces, esto sí, con la fórmula de Planck, sí se podía contemplar lo que se llamó la catástrofe del ultravioleta, porque sí respondía a esto, pero quedaba la epistemología. ¿Y ahora qué hacemos con esa fórmula? La fórmula describe muy bien, la mecánica cuántica es perfecta en sus predicciones. Bueno, y había un problema, que es que si yo tengo un átomo, el fotón, cuando decae un fotón hacia una órbita menor del átomo, un electrón, perdón, emite un fotón, y viceversa. Entonces, las leyes de la física prohibían esto, porque al estar girando el electrón, a pasar por órbitas intermedias, decaía inevitablemente, según las leyes de la física, hasta ese momento. Y aparece un señor llamado Niels Bohr, danés, quien ganó el Nobel en 1922. Y él dijo lo siguiente, muy simple, pasa de un lado, de una órbita, a la otra, sin pasar por el medio. Ya se imaginan el valor que tuvo Niels Bohr para decir esto. Es decir, ¿cómo es posible que algo pase de un lado a otro sin pasar por el medio? Ahí ven una cuestión epistemológica. Y también había un experimento ya desde algún tiempo, principios del siglo XIX, en el cual si bombardeábamos con electrones una pantalla con una doble rendija, al fondo tenemos un patrón. Y ese patrón es el de una onda, no es el de una partícula. Entonces, hoy estamos en problemas. ¿El electrón es una partícula o una onda? Bueno, acá tenemos la partícula, tiene una trayectoria definida, la onda tiene un comportamiento completamente diferente. Por ejemplo, una onda no se mueve, las moléculas se mueven de arriba hacia abajo. La partícula sí tiene trayectoria, la onda no. La onda se mueve de arriba hacia abajo, las moléculas. Es como si fuera un estadio de fútbol, cuando ustedes han visto que hacen las olas. La gente está en su sitio, se mueve de arriba abajo, al costado, lo que sea, y nosotros vemos una onda. Esas son las olas, y eso es una onda. Entonces, esta dualidad, este comportamiento del electrón como onda, no tenía explicación, y en todo caso se prohibía ese comportamiento. Y apareció un señor llamado Werner Heisenberg, y he puesto su foto cuando era joven por una razón. En 1927 dijo, bueno, no hay nada que hacer, pues. Hay un principio que es inherente a la naturaleza, inherente, no es cuestión de cómo lo mido, cómo no, es inherente que yo no puedo conocer a la vez la posición y el momentum, vamos a simplificar la velocidad de la partícula, no puedo saberlo. Eso tiene que ser mayor o igual a una constante, que es la constante de Planck, dividida o reducida. Y también esto, de ahí con física de secundaria, se puede extraer que tampoco que hay una indeterminación entre el tiempo y la energía.
Habrán escuchado ustedes que aparecen partículas en el tiempo, salen de la nada, del vacío, y eso violaría el principio de la conservación de energía. Bueno, Heisenberg nos ayudó en eso, y dice, no, mientras el tiempo sea el adecuado, se puede generar energía. Pueden salir partículas, puede salir, inclusive con un tiempo adecuado puede aparecer un planeta y no nos enteramos. Bien, él recibió el Nobel en 1932 y he puesto su foto joven, porque para vergüenza mía recibió el Nobel a los 31 años, por este concepto. Y ahí se originó el debate epistemológico, es decir, filosófico, entre Einstein y Niels Bohr, hasta su muerte, hasta la muerte de los dos. Einstein, a pesar que le habían dado el premio Nobel de física por el efecto fotoeléctrico, es decir, el comportamiento de dualidad onda-partícula, se opuso terminantemente y dijo, no puede ser, Dios no juega los dados, o sea, la naturaleza no puede ser probabilística. A lo que Niels Bohr, en el convenio de Solvay en Bélgica, dijo, Herr Einstein, todavía no está en nuestro poder decirle a Dios cómo tenemos que hacer las cosas. Bien, entonces, el conocer, la pregunta central epistemológica es, ¿qué podemos saber y predecir? Bueno, simplemente que la partícula no tiene spin definido. El spin es una característica de las partículas atómicas y refleja nuestra ignorancia sobre el resultado. No podemos saber algo hasta que no sea medido. Así de simple. Esa es la epistemología que nace con la mecánica cuántica. ¿Y qué cosa es el spin? Bueno, eso ya pertenece a otro campo, que es la ontología, la naturaleza del ser de las cosas. ¿Qué es el spin? Nadie lo sabe. Por ahí he visto unos videos que dicen que es cuando la partícula rota, nada más cerrado. Ese no sabía nada. Y ustedes dirán, ¿y qué efectos tiene? Pues todos. Todo lo que sea semiconductores, transistores, diodos de estado sólido, es mecánica cuántica. Ahí tenemos un láser, mecánica cuántica, las calculadoras, las computadoras, hasta los smartphones. Un smartphone de hoy tiene más poder de cómputo que el transbordador Challenger. De eso estamos hablando. El transbordador Challenger tenía que cambiar los plugs de las memorias para poder tener más. Y bueno, con eso se llegó a la Luna. Bueno, ahí tienen la bomba atómica también, que gracias a ella hemos disfrutado de paz también, hay que decirlo. Y se estima que del 50 al 60% de la economía mundial está hecha de mecánica cuántica. Pero, otra historia. Durante 200 años Japón estuvo cerrado a los extranjeros, los crucificaban si salían o entraban. Eso tiene orígenes antiguos por una rebelión que hubo. En 1852 llegó el Comodoro Perry y como los barcos estadounidenses necesitaban la grasa de la ballena, necesitaban puertos para repostar, les dijo, o abren Edo, ahora Tokio, o los bombardeo. Ya regreso en 1853, con lo cual se abrió el Japón. Esto es interesante, en 1853. Estamos hablando de un Japón medieval, literalmente con arcos y algunos arcabuces, a pasar a 1905, en que Japón, en 1905, redondeando 50 años, poco más, poco menos, en el combate naval en Port Arthur, la Armada Imperial Japonesa hundió a la Armada Imperial Rusa. Así que el progreso depende de cómo queramos o lo que nos propongamos. Y ahora vamos a lo último. La Academia Sueca en 2024 decidió darle el Premio Nobel de Física a John Hopfield y a Geoffrey Hinton por sus descubrimientos fundamentales e inventos que posibilitaron el machine learning o aprendizaje automático con redes neurales artificiales, en las cuales son entrenadas. Esto está sacado de la página web del Comité Nobel.
usando física. Entrenaron neuronas artificiales, redes de neuronas artificiales usando física. Y ahora voy a explicar por qué. John Hopfield inventó la red que utiliza el método para guardar y recrear patrones. Utiliza la física que describe el material con su spin atómico. Como les dije, el spin es una cualidad solo de las partículas atómicas, que es ampliamente conocido por los que hemos estado en eso. Y eso describe los imanes. Entonces, él se ideó una red equivalente a energía con un sistema de spin cuántico. Y también se hizo la siguiente pregunta. Miren, esto es una neurona. Capacidad de memoria de una neurona no la tiene. Quizá no necesariamente una sola, pero sí una red de neuronas. ¿Y por qué no puedo imitar yo una red neuronal? Y acá tengo varios inputs, varios pesos. Esos pesos son entrenados, surgen de un entrenamiento. Esos pesos son cuánto pesa cada input o cada entrada, y de ahí sale un número que es 0 y 1. Entonces, ahí está, si m es mayor o igual que un umbral, es 1, y 0 si es menor que ese umbral. Y acá tenemos cómo se esculpe el paisaje energético con los spines. Ahí abajo tenemos una superficie plana y arriba tenemos valles. ¿Por qué tenemos valles? Porque se busca la minimización de la energía. La Academia Sueca, esto está sacado de la Academia Sueca, los recuerdos se almacenan en un paisaje y ahí se van creando, ahí podemos ver los valles que van hacia un mínimo de energía en el cual se torna estable, y el aprendizaje de las neuronas, que las neuronas debo decir que son fórmulas matemáticas o estadísticas, que eso es una neurona. Y cuando la red se entrena, ahí tenemos un patrón, ahí tenemos el patrón guardado que ya lo tiene ya aprendido y lo recrea. Estos son de los trabajos de Hopfield. Es en el año 1982 que publica este paper, redes neuronales y sistemas físicos con habilidades computacionales colectivas emergentes. Y utiliza el modelo de spin de Ising, lo cual pertenece a la física estadística o mecánica estadística, que es, les puedo asegurar, una materia más dura que jugo de piedra. Uy, de recordarla nomás. Y ahí tenemos un sistema de spin. Un sistema de spines, los spines solo pueden ser up o down, arriba, abajo. No se traduce por lo general. Entonces, cuando tengo up y down, tengo una materia cualquiera, un fierro, una madera. Pero si puedo orientar los spines hacia un mínimo de energía, down, entonces tengo el ferromagnetismo. Y ese sistema, ya estudiado por Ising, un físico alemán, muchos años antes, utilizó Hopfield para crear su red de energía, utilizando eso que ven ahí, lo he puesto como curiosidad, es el hamiltoniano, es el que me describe la energía de un sistema, el cual yo ya lo puedo manipular. Y lo que intento es que los patrones que vemos abajo, patrones de video, de voz o lo que sea, sean almacenados en esos valles de energía, esas cosas de abajo. Es decir, esculpir el paisaje energético, y las memorias corresponden a mínimos locales. E impulsar el sistema para cambiar los estados de minimización de energía. Esto, como les dije, ya había sido ampliamente estudiado. El modelo de Ising, de spines en ferromagnetismo, ya era harto conocido. Pero después viene un problema, que cuando tengo demasiados valles, las memorias se pueden confundir. Entonces, ahí las redes de Hopfield tienen una limitación. Recordemos que estamos hablando de 1982. Y también le fue otorgado el premio Nobel a Geoffrey Hinton, quien usó la red de Hopfield, él lo dice, para crear una nueva red que la llama máquina de Boltzmann, donde se aprende elementos de un tipo determinado, tipo de datos. Usando la física estadística, la máquina se entrena con ejemplos, es decir, por ejemplo, si le pongo 100.000 fotografías de datos, me va a poder identificar un gato la próxima vez que se lo ponga, y puede clasificar imágenes o crear ejemplos dentro del patrón entrenado. Acá tenemos el paper de 2006 de Hinton, donde él propone la máquina de Boltzmann. Voy a explicar esto, y pone ahí una formulita abajo,
una formulita abajo que es la fórmula de Boltzmann. ¿Y para qué servía? Bueno, no la veo acá. Acá. Entre el descubrimiento, lo que hizo, agarró un sistema de números, de 70.000 números llamados MNIST, que son a mano del Servicio Postal de los Estados Unidos. Y con esta nueva red, o redes de Boltzmann, logró que el software identificara qué número era. Imaginemos que estamos hablando de algo escrito a mano y que lo calcule una máquina, que lo reconozca una máquina. Bien, la contribución de Boltzmann es crear lo que se llaman capas ocultas. Eso no lo había contemplado Hopfield, con muchas capas ocultas dentro de lo que se llamaría inteligencia artificial, con capas de entrada y capas de salida que son los que vemos. Las capas ocultas no las vemos. Y acá tenemos el paisaje energético, es decir, yo tengo tres números en este caso, 263, que corresponden a un patrón, y tengo que crear los valles que corresponden a esos patrones para identificar que sean números. Pero al introducir la distribución de Boltzmann, que es la probabilidad que haya de la velocidad de una molécula en un gas, introdujo el concepto probabilístico adicionalmente al de Hopfield. Y esto permite que una neurona, llámese una fórmula, puede escapar de ese valle. Y esto fue el gran avance de la inteligencia artificial en el sentido probabilístico. ¿Y por qué hemos hablado de la minimización de energía? Porque todos hemos visto en la lejanía, cuando estamos manejando en una carretera, que vemos agua. En realidad no estamos viendo el agua. No hay agua, pues en una carretera, el asfalto, no puede haber agua porque se evaporaría. Lo que estamos viendo es directamente el cielo, por el principio de más rápido. La energía, la naturaleza es tan, no sé cómo calificarla, que elige el camino más rápido, el que menos esfuerzo. Otros le llaman el principio de mínima energía. Elige el que menos esfuerzo. Entonces, como las moléculas de arriba son frías y están más juntas, le ofrece mayor resistencia a la luz del sol. Entonces, la luz del sol elige la ruta más rápida, y la ruta más rápida es donde está el aire caliente. ¿Por qué las pompas de jabón tienen la forma esférica? ¿O por qué las gotas de agua tienen la forma esférica? Por el mismo principio. La esfera es la forma geométrica que menor resistencia ofrece al aire. Y todos nos acordaremos que hemos visto esos submarinos de la Segunda Guerra Mundial que tenían una quilla filosa. Muy bien, si vemos los submarinos de hoy, ya no tienen esa forma filosa, sino que tienen la forma de gota de agua, como le llaman los submarinistas. Así que ahí vemos la importancia del principio de mínima energía. Y esto por último, cuando vemos el sol en el atardecer, en realidad el sol ya está abajo de la Tierra. En teoría no lo podríamos ver. Eso es porque la trayectoria de la luz, en lugar de seguir la línea recta, elige el camino curvo de la Tierra, que es donde está caliente. Entonces en realidad vemos el sol, pero no está. El sol está abajo del horizonte. Bien, y ahora vamos a ver un ejemplo de inteligencia artificial, bueno, de machine learning. Esto es conocido mundialmente, accesible de la Universidad de Wisconsin, donde se tomaron 569 muestras de personas para hacerles un estudio a cada muestra. Cada muestra tiene 30 atributos o características, y de esas muestras 357 son casos benignos de cáncer de mama y 212 casos malignos. Bien, ahora
Este modelo está hecho con esos casos, ese dataset, así se le llama al conjunto de datos. Recuerden que ahí están las personas, por razones obvias, no se ponen el nombre. Los datos de entrenamiento están acá. Fíjense ustedes, son 30 características por cada tejido. Es decir, una persona humana no podría procesar esta cantidad de datos. 30 características de cada tejido. Entonces ahora vamos a ver acá. Vamos a usar las máquinas de Hoffman y de Hinton para ver cómo clasifica la inteligencia artificial esos tejidos. Y si da 1, tiene cáncer al 93%, y si da 0, no tiene cáncer. Entonces, con este sencillo ejemplo, vemos que con lo más importante ahora son los datasets. La data, los conjuntos de datos son la parte vital para poder entrenar un software que nos permita predecir. Y acá lo tenemos. Claro, si uno es médico, de la especialidad que sea esta para detectar esto, ya esto me da un buen porcentaje, un 93%, que alguien va a tener problemas. Entonces eso me permite proseguir con mayores estudios. Bien, eso es todo y espero haberlos ilustrado.